y estamos impulsando, aunque no está cerrado todavía, un convenio con Valdemingómez, un convenio que se va a gestionar a través de una mesa de residuos cuya fecha de reunión es inminente, y un convenio que evidentemente se plantea desde un lugar que también entendemos que es irrenunciable, que es plantear que no se incineren los residuos de Rivas. Y en ese sentido estamos radicalmente de acuerdo también. Nosotros estamos trabajando desde hace tiempo y entendemos que a Valdemingómez empezaremos a verter, en caso de que lleguemos a un acuerdo, en una cantidad mucho menor de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Desde luego, no llevaremos los envases, precisamente para evitar y precisamente por precaución. Los envases se seguirán llevando a Nueva Rendija. No llevaremos el vidrio porque tenemos un convenio con Ecovidrio. No llevaremos restos de poda sucia, RCDs sucios y limpios, colchones, enseres y otra serie de cosas. Van a ser gestionados en Rivas a través de un gestor autorizado. No llevaremos chatarra, también se va a hacer a través de un gestor autorizado. No llevaremos poda limpia, se pica en la propia sede de Rivamadrid y sirve para hacer mulch para las zonas verdes de Rivas, se reutiliza por tanto. No llevaremos papel porque se vende a un gestor y no llevaremos madera porque también se vende a un gestor. Con esto lo que queremos decir es que estamos haciendo un esfuerzo enorme por disminuir el total de lo que enviamos a vertedero para enterrar sin más, que también es una barbaridad. Tanto por disminución de costes como para hacer un esfuerzo de reducción de residuos en vertedero, aumentando las posibilidades de reutilización y reciclado. Por cierto, que con esto conseguimos un impacto ambiental extra. Reducimos notablemente los viajes a vertedero y con el consiguiente ahorro de combustible y emisión de gases. En cualquier caso, un matiz. Nosotras hemos vertido en Valdemingómez hasta el año 2012. Y nunca hemos tenido autorización para ir más allá de las dehesas. Y en las dehesas, todo lo que va a las dehesas, no se incinera. No se incinera. Si ustedes lo que sugieren es que no hay garantías de que el Ayuntamiento de Madrid gestione correctamente el Parque Tecnológico de Valdemingómez, quizá deberían tramitar una instancia en otro lugar y no decirnos a nosotros y a nosotras que el acuerdo con el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid no garantiza que no se vayan a incinerar estos residuos. Entre hoy y mañana recibimos la cita para poder ir a visitar el vertedero de Valdemingómez y poder ver de manera acreditada, solvente y sobre el terreno cuáles son las diferencias entre ambas instalaciones. Entendiendo que en cualquier caso ir a Valdemingómez se haría sobre la base de un convenio que recogería que los residuos de Rivas no se van a incinerar. Y yo francamente sí que me creo lo que me dice el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Hemos tenido una serie de problemas bastante graves con el vertedero de Alcalá, sobre todo los generados por la cuestión de la lluvia, por atascos de vehículos en el barro y otras cuestiones de condiciones laborales poco dignas. El 11 de octubre se envió una comunicación sobre las medidas de seguridad que allí había establecidas en caso de emergencias. El 4, el 16, el 17 y el 26 de octubre, distintos cruces de correos electrónicos acreditando la situación sobre la seguridad en caso de lluvias y la necesidad de establecer una zona de emergencia donde verter en caso de riesgo en la zona habitual y otras cuestiones relacionadas con protocolos de actuación, ya que no tienen procedimiento en caso de que un camión se quede atascado en el turno de tarde. El 5 de enero de 2014, comunicación de incidente en el que casi perdemos un camión y donde no apareció ningún responsable. Ha habido una coordinación tras un accidente de nuestros trabajadores en el vertedero que se produjo el 3 de junio. Como producto de este accidente se impulsó Rivamadrid junto al comité de empresa una inspección de trabajo que se saldó con una sanción consistente en que se trabajara un plan de prevención en el que hemos participado directamente desde la empresa pública. El 17, 28 de septiembre y el 1 y 7 de octubre se dan las comunicaciones sobre el plan de prevención y aportación de Rivamadrid a las propuestas de mejora de ese plan de prevención de riesgos laborales. Aún así, hemos tenido una incidencia esta misma semana en el vertedero de Alcalá. Las condiciones son absolutamente imposibles de mantener, absolutamente imposibles de mantener. En cualquier caso, en relación a su preocupación por la plantilla de Rivamadrid, lo que les sugiero es que se lean los comunicados del comité de empresa o que pidan una reunión con ellos y que sean ellos directamente los que les informen de cuáles son las condiciones de precariedad que se viven en este vertedero. También les tendemos la mano y yo en ningún caso he hablado de ética. Yo simplemente les he sugerido que se lean la documentación y los comunicados de los compañeros y compañeras del comité de empresa, que son los que cogen un camión y se empotran en ese vertedero de Alcalá en unas condiciones absolutamente infrahumanas. Eso es lo que les sugiero, que hablen con ellos, porque yo sí que he hablado con el comité de empresa. Yo sí que he hablado con ellos.
Y desde luego a mí no me da ninguna garantía ese vertedero, ninguna garantía. Y si me da la garantía de que a 2 kilómetros y no a 30 se puede verter en un foso igual, y que los residuos no se incineran, prefiero que los trabajadores de la empresa pública vayan allí y que se garanticen sus condiciones laborales. Porque sí que tenemos un plan, claro que tenemos un plan. Tenemos un departamento de prevención y de riesgos laborales exhaustivo y muy profesional. El problema que tenemos es que el vertedero de Alcalá tiene unas condiciones que tiene y nosotros no gestionamos el vertedero de Alcalá. Es una cuestión que se inicia ahora, que pretendemos impulsar ahora, que compartimos al 100% desde el gobierno local, pero que requiere muchos años, porque requiere un cambio de paradigma y un cambio cultural en relación a la gestión de los residuos. Y claro que hay que empezar ya mismo, pero es que nos va a llevar muchos años. Es que hay que entender la cuestión de la temporalidad, hay que entender la importancia de aumentar la separación en origen y hacerla mucho más exhaustiva. Hay que entender la importancia de recuperar y de reducir. Y hay que entender una cuestión también que no es una cuestión exenta de calado, que es que siempre va a quedar una fracción de residuo que va a haber que decidir colectivamente qué hacer con ella, aunque se reduzca. Va a haber que decidirlo. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, esto no puede estar gestionado desde la imposición de una ordenanza, tal y como sugieren en la moción, sino que esta ordenanza debe impulsarse desde el consenso, el trabajo, el rigor técnico y la participación ciudadana, es decir, de forma mucho más democrática de lo que ustedes sugieren en su moción, que es desde luego de la manera en la que a nosotros nos gusta trabajar. Hoy mismo recibían un correo informando sobre los 2 puntos informativos, uno de ellos la propuesta de constitución de la Comisión de Residuo Cero, correo que han recibido ya sus grupos, instándoles a la posibilidad de convocar esta comisión de residuo cero para sentarnos a trabajar en lo concreto y dejarnos ya de filosofar sobre el tema de residuos y empezar a abordar de manera concreta con un plan de trabajo la cuestión del residuo cero, sabiendo que es un tema que vamos a abordar mañana mismo si hace falta, que se van a empezar a tomar decisiones pasado mañana mismo si hace falta y si hay consenso suficiente, pero que nos va a llevar unos cuantos años implementarlo. Es decir, esto no es una cosa que se empiece mañana y se concluya en un año ni en una legislatura. Por eso hay que ser responsables, por eso hay que entender la dimensión que tiene implementar un plan tan ambicioso como este, que yo vuelvo a decir otra vez por si acaso hay alguna duda, lo comparto al 100%. Que pedir el cierre de los vertederos no es una solución de todos los vertederos. Lo que hay que hacer es una propuesta seria que plantee un cambio de paradigma en torno a los residuos. Y desde luego, repetir como un mantra residuo cero sin ponerse a trabajar tampoco es una solución. Entendemos además que con una moción sin más tampoco se cambia la política de residuos. La política de residuos se cambia desde el trabajo y desde el trabajo, en todo caso, plantear la discrepancia que será siempre muy bienvenida. Y me permito una licencia, como se han permitido otros compañeros y compañeras, para cerrar esta intervención, que decía una cita de un gran hombre, y me ahorraré decir qué gran hombre para no levantar suspicacias en el Pleno, que decía que la práctica es criterio de verdad.